Los inversores parecen aferrados a la idea de que es posible que el reciente rally de las bolsas, que ayer tomó un descanso, se convierta en un punto de inflexión. Pero veremos si ese rally va a continuar o ya se ha agotado o es un rally dentro de una clara tendencia bajista. La verdad es que hay algunos índices que lo han hecho muy bien desde mínimos. El Dow Jones más de un 17%, el Eurostock 50 más de un 16% y el IBEX 35 desde mínimos suma más de un 11%. ¿Es sostenible este rally? Hernán Cortés es gestor de Olea Neutral junto a Rafael Peña en Olea Gestión. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Es sostenible este rally? Bueno, en nuestra opinión es que sí. Y analizando un poco por qué, yo empezaría pues por las cifras de crecimiento de beneficios, que ya prácticamente ya ha publicado el tercer trimestre de todas las compañías, y vemos crecimientos del orden del 30% en Europa y del 6-7% en Estados Unidos. Y bueno, esto nos lleva a que en el conjunto del año 2022 los beneficios en Europa crezcan alrededor de un 20 y en Estados Unidos alrededor de un 6, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta las enormes dudas que había sobre si las compañías iban a poder trasladar a precios los incrementos de costes, de momento parece que sí. Entonces yo creo que hay que estar bastante satisfechos con los resultados que se están publicando. Desde el año que viene serán pobres, la verdad, pero venimos de años de muy fuerte recuperación en beneficios. Esto nos lleva a valoraciones, claro, el crecimiento de beneficios te lleva a valoraciones de PER bastante atractivas, sobre todo en Europa, que tenemos el PER del Stock 600 a niveles de 13 veces, ¿no? Y en Estados Unidos un poco más arriba, a niveles de 17, pero por la famosa prima de las tecnológicas que cotizan a PERs más altos, ¿no? Entonces, esto unido a un factor técnico que nos parece bastante relevante, que es el nivel de infraponderación. Esta semana ha publicado Bank of America su encuesta de inversores, que es bastante amplia, de 270 inversores, y el nivel de infraponderación en bolsa es del orden del 30%, o sea que es elevadísimo. O sea, que la gente, los inversores contra su benchmark están un menos 30% invertidos en bolsa con respecto a su nivel, digamos, de indiferencia, ¿no? Entonces, esto, quieras que no, es un soporte para las bolsas, porque claro, estos gestores tenderán a poco a neutralizar esta posición. Entonces tienes ahí un montón de gente dispuesta a comprar en cuanto surja cualquier oportunidad. O sea, esto le da bastante soporte al mercado, ¿no? ¿Vosotros Por otro lado, habéis aumentado posiciones en renta variable? Sí, no hasta niveles extraordinarios de altos, pero sí hemos incrementado. Luego también. ¿Cuánto pesa la Pues en cartera? este En la momento cartera. 36%, que para nosotros normalmente nunca tenemos el 50%, es poco habitual que Claro. lo Y alcancemos. por ejemplo, a principios de este año, ¿cuánto pesaba la renta variable? Pues este año hemos estado entre el 25, por abajo del 30, a niveles de 25-27%. Vale. Y en ese incremento, ¿qué habéis comprado? ¿En qué tipo de compañías? ¿Más sesgo a grandes, a pequeñas, más value, más growth, más foco en Estados Unidos? Bueno, hemos seguido con el mismo posicionamiento que teníamos, lo único que hemos quitado coberturas que teníamos anteriormente, ¿sabes? Hemos apostado este año por los sectores que en principio en un entorno de subida de tipos e inflación alta lo podían hacer mejor, y ahí seguimos, ¿no? Entonces, bueno, esos sectores, pues claramente el bancario, también petróleo y gas, utilities, infraestructuras y bueno, también tenemos un peso relevante en autos porque pensamos que por valoración está muy atractivo, ¿no? Y bueno, entonces todo esto te diría que también unido este escenario positivo para bolsas, o por lo menos
que justifique el repunte que hemos vivido, está también una cierta estabilidad de tipos, que no, este año las bolsas han bailado al son de los tipos. Entonces, bueno, yo creo que el mercado sí ya da por bastante probable que los tipos se queden en el 5% en el área dólar y en el 3% en el área euro, ¿no? Entonces, en la medida que haya estabilidad de tipos, el mercado de las bolsas lo digiere muy bien. Lo que digiere muy mal es la incertidumbre, ¿no? No saber si estos tipos van a continuar al alza o no. Y luego también hay un último punto desde nuestro punto de vista, que es por primera vez en todo el año, o desde que empezó el conflicto de Rusia con Ucrania, el que se empieza a hablar seriamente de negociaciones de paz. Ya. Entonces, yo creo que este es un cambio bastante radical, ¿no? Sobre lo que hemos visto hasta ahora. Y si finalmente esas negociaciones de paz llegan a buen término, entonces el mercado despejaría una de las dudas más importantes. Y ahí habría explosión, vuelta a la renta variable o... Yo creo que sí habría, yo estimaría un repunte al menos del 10% para las bolsas. Y desde luego una mejora de la confianza del consumidor, del inversor, una caída de precios de carburantes, o sea, de petróleo y gas, lo que nos llevaría a precios de electricidad más bajos, lo que nos llevaría a IPCs más bajos y lo que nos llevaría a una gran ayuda a los bancos centrales en esta guerra contra la inflación y probablemente ya despejaría cualquier duda sobre futuras subidas de tipos de interés. Entonces, bueno, yo creo que sería el mejor de los escenarios, ¿no? Muy bien. Pues Hernán Cortés, desde Olea Gestión, muchísimas gracias por el análisis y veremos a ver si se confirman estos pronósticos y el mercado ya ha hecho suelo, ¿no? Hemos visto ya lo peor y que continúe el rebote. Rally de Navidad, efecto enero, llamen como lo que lo llamen, pero que continúe. Muchísimas gracias, Hernán, cuídate mucho. Gracias. Que tengas buen día, Gracias. cuídate.